Fénix. Capítulo 96. Con toda la fuerza de voluntad que le quedaba al rubio, alzó los brazos hacia el villano y, junto al dispositivo de apoyo aún intacto, comenzó a disparar explosiones contra Shigaraki. El villano avanzaba con lentitud, usando su brazo derecho mutado para protegerse del bombardeo constante. Aizawa, Geanist, Mirko, Edgesot. Protejan a Bakugo. La voz de su profesor resonó con desesperación a través del comunicador. Sé que se graduará de la UA y aspirará a ser el número 1. Bakugo retrocedía con dificultad, intentando poner distancia, pero su cuerpo adolorido ya no respondía como debía. Aún así, Shigaraki se acercó lo suficiente para darle una patada sin fuerza en el estómago. El impacto fue suficiente para doblarlo de dolor y hacerlo caer de rodillas. Acto seguido, el villano apoyó el pie sobre la cabeza del chico y lo arrastró contra el suelo. Shigaraki, Afo, Midoriya y Zuko debería estar aquí. O, en su defecto, Blaze Victoria. ¿Me equivoco? Por lo tanto, alguno de los dos vendrá tarde o temprano. Me alegro de que borraran mis dones. Dynamite. Cállate, el rubio fue levantado de repente por el pie del villano. En un solo movimiento, Shigaraki destrozó el guantelete del brazo izquierdo de Bakugo y, con su brazo derecho, lo sujetó del cuello. El dispositivo de apoyo se activó por reflejo, disparando municiones que se perdieron en el aire. Shigaraki, Afo. Así quedará un cadáver, no solo polvo. Con lo que se enojó cuando te atravesé, esto será un gran regalo, apretando aún más su agarre, asfixiándolo. ¿Admirabas a All Might por ganar, no? Esta es la realidad, Bakugo Katsuki. Llegues a donde llegues, siempre serás solo un accesorio del One for All. Las palabras calaron hondo en el rubio, golpeando directamente su viejo complejo de inferioridad frente a su amigo y rival. Nejire. Green Pique. La peliazul lanzó un ataque de energía concentrada, como una lanza. Shigaraki reaccionó de inmediato y colocó el cuerpo de Bakugo frente a él. Nejire forzó sus brazos para desviar el ataque hacia un costado. En respuesta, el villano utilizó su brazo izquierdo para enviar una avalancha de dedos hacia ella, pero algo lo pinchó por la espalda, deteniéndolo. A un costado, Tamaki emergió camuflado gracias a su don. Suneater. Híbrido extenso. Octopus Mirage. Plus Scorpius Toxine. La zona herida de Shigaraki comenzó a tornarse de un peligroso color morado. Shigaraki, Afo. Veneno. Sin embargo, su cuerpo completamente modificado reaccionó de inmediato. En su hombro se abrió una boca que escupió un líquido violeta, expulsando la toxina fuera de su organismo. Tamaki y Nejire observaron la escena con sorpresa. Shigaraki, Afo. Mirando al chico con una sonrisa torcida, ¡qué estupidez! Su brazo izquierdo se expandió de manera violenta, atacando a ambos estudiantes a la vez. Tamaki y Nejire se vieron obligados a retroceder rápidamente. Shigaraki, Afo. Mi cuerpo se adapta a todo. Con simples ataques a distancia, les aseguro que no me vencerán. Pero, para sorpresa del villano, una figura apareció entre los dedos amorfos. En un instante, golpeó su brazo derecho y le arrebató a Bakugo de las manos. Lemillion. Geanist. El estudiante más fuerte de la UA había entrado en escena. Arrojó el cuerpo malherido del rubio hacia el cielo, donde una fibra de carbono, controlada por Geanist, lo sujetó y lo alejó del peligro. Lemillion. Bien. Su mirada se fijó en el villano deformado. Shigaraki intentó atravesarlo con sus dedos, pero estos pasaron a través de su cuerpo sin tocarlo. Shigaraki, Afo. A ti te he visto antes. Estabas en Haku. Tienes una cara de caricatura. Lemillion. Soy Lemillion, el héroe mensajero y protector. Shigaraki intentó atacar sus piernas, pero él retrocedió con rapidez. Para interceptar villanos y asegurar que la información fluya sin problemas, hace falta alguien que se mueva rápido, se desplazó entre la masa de dedos. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. ¿Por qué destruyes? Shigaraki, Afo. Aburrido, porque la estructura actual funciona mal. La peliceleste sobrevolaba el ataúd aéreo, observando cada movimiento del villano hasta detectar una abertura. Nejire. ¡Ay! Extendió su brazo derecho y envió su energía en forma de ondas hacia el objetivo. Lemillion. Ahora lo entiendo, saltó, alzando su brazo derecho. Nunca has tenido amigos, ¿verdad? La energía de Nejire quedó atrapada en el brazo del rubio, que avanzaba con una expresión firme. El rostro del villano cambió al oír esas palabras. Shigaraki, Afo. ¿Eh? Lemillion cerró la distancia en un instante y lanzó el golpe. Lemillion.
Si tuvieras amigos, ya sabrías, el impacto dio de lleno en el estómago de Shigaraki, siendo sorprendentemente efectivo. Le Millón. Que hay cosas que no se pueden destruir. Fuera del combate, Geanist se acercó al menor para atenderlo. ¿Ves, Geanist? Deja que te vea el brazo. Te lo coseré. El héroe número 3 observaba cómo el rubio intentaba incorporarse con dificultad. Rápido. Aún necesitamos tu fuerza. Pero en la mano izquierda del chico, las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. Aquello sorprendió al profesional. Bakugo no era alguien que mostrara sus emociones con facilidad. ¿Ves, Geanist? Con un tono calmado, muéstrame el brazo. Nosotros nos encargaremos del resto. Shigaraki ha alcanzado una dimensión diferente. Te asignaron aquí porque ya habías peleado contra él, pero ahora no hay forma de sacarle provecho a esa experiencia. Lo hiciste bien, pero ya fue suficiente. Ya, Dynamite. Derecha. ¿Ves? Geanist abrió los ojos, sorprendido. Dynamite. Dedos. Cinta. Derecha. Momento justo. Rodear. Detrás. A pesar de encontrarse en pésimas condiciones, tanto físicas como emocionales, Bakugo no dejaba de pensar en cómo ganar. Esa obsesión heló la sangre del héroe de los jeans. El sudor cayó por la frente del rubio y pequeñas chispas comenzaron a saltar a su alrededor, como si estuvieran a punto de detonar de pronto. Sus iris rojos, antes perfectamente redondos, adoptaron una forma más afilada, casi como diamantes. Bakugo. Voy a explotarle el maldito trasero a ese hijo de puta. De vuelta en el frente, Mirio logró conectar otro golpe directo en el estómago de villano, obligándolo a retroceder unos pasos. Le Millón. Si tuvieras amigos, no harías nada de esto. Querrías protegerlos y no destruirlo todo. Dentro de la mente del villano, recuerdos enterrados emergieron desde lo más profundo de su conciencia fracturada. Shigaraki. Sí tengo. El rubio se sorprendió al escucharlo. Tenko. Mikun y Tomo dijeron que era muy bueno. Y Mon quiere pasear conmigo. Sí tengo amigos. El estallido repentino de ira tomó por sorpresa a Mirio, que no esperaba ese quiebre abrupto. Le Millón. Perdón. Los dedos del villano se arrastraron por el costado de Mirio, pero el chico activó su don a tiempo, evitando daños y retirándose de inmediato. Mientras tanto, Shigaraki se dio un instante para procesar su desliz, calmando sus emociones. Decidió no prolongar más ese enfrentamiento y giró su atención hacia Bakugo, ignorando al rubio permeable. Le Millón. Espera. Shigaraki, Afo. No tengo por qué darles tiempo. Bakugo corrió desesperado para interceptarlo, atravesando los múltiples ataques generados por la masa de dedos deformes. Su objetivo no era que Midoriya Izuku llegara, sino ganar tiempo para su mejor amigo y compañero, Tamaki Yamahiki. ¿Ves, Geanist? Colocándose delante de Bakugo, vamos, acércate, encarnación del mal. Shigaraki, Afo. No te esfuerces, la capa que llevaba se hizo pedazos bajo el don de Geanist, aunque no causó daño alguno. Le di un buen golpe. Le costará incluso mantenerse consciente. Nejire atacó desde el aire, pero tampoco logró efecto alguno. Shigaraki superaba ampliamente a todos los héroes presentes. Shigaraki, Afo. Según yo lo veo, estuvieron preparando su propio ataúd. El villano centró su atención en la chica, enviando aún más dedos hacia ella. Nejire atacó con toda la fuerza que le quedaba, pero aún así fue herida en el abdomen y en la mejilla. En su mente aparecieron recuerdos de su pasado. La secundaria, las miradas ajenas, los prejuicios por su curiosidad excesiva. Pero todo eso quedó atrás al entrar en la UA y conocer a Tamaki y Mirio. No permitiría que nada les ocurriera. Aumentó aún más la potencia de sus ataques, enviando ráfagas constantes para frenar el crecimiento de los dedos. Una de esas ráfagas se desvió hacia un costado, en dirección a una figura apartada del combate. Tamaki estaba de pie. Su brazo izquierdo se había transformado en una grotesca y gigantesca combinación de todo lo que podía consumir. Partes de animales, alimentos, estructuras imposibles. Un enorme cañón improvisado había nacido de un solo don. En la punta, la energía de Nejire se acumulaba, sumándose al arsenal. Tamaki siempre había tenido una autoestima baja, no por falta de fe en sí mismo, sino por no sentirse a la altura de quienes lo apoyaban. Mirio, Fagun, Nejire y sus Koai. Pero ahora estaba exactamente donde siempre había querido estar, salvando al mundo del mal. Ese peso lo hizo más fuerte. El chico incrustó la pinza de su brazo derecho en el cañón. Una intensa luz azul iluminó todo el lugar. Shigaraki, Afo. ¡Qué jactancioso! El villano lanzó una masa de dedos hacia él, pero ya era demasiado tarde. Suneater.
Híbrido extenso. Plasma Cannon. El ataque desintegró los dedos al instante y golpeó de lleno el cuerpo del villano, que comenzó a calcinarse, resistiendo apenas con su masa deformada como escudo. Suneater. Vete a volar. Shigaraki, AFO. A ver si lo entienden de una vez, intentó contrarrestar el ataque con más dedos, pero no esperó que Mirio apareciera justo en medio, clavándole el puño izquierdo en el rostro y rompiendo su concentración. La energía atravesó la barrera del ataúd aéreo y, segundos después, se disipó por completo. El ataque había terminado. Los héroes estaban exhaustos. Nejire y Tamaki jadeaban con dificultad. Cuando el polvo comenzó a asentarse, una masa de dedos emergió del humo frente a Tamaki, sorprendiéndolo, pero las fibras de Geanist lo atraparon de inmediato y lo sacaron de peligro. Mirio tenía un raspón en el brazo y Nejire un corte superficial en el abdomen. Nejire. ¿Cómo? Shigaraki, AFO. Piénselo. ¿Acaso eso mataría a All Might en su mejor momento? Desde el humo, el cuerpo intacto del villano volvió a aparecer. Shigaraki, AFO. Piensen un poco. Los héroes retrocedieron, aterrados ante esa presencia imposible. Entonces, el sonido de un paso resonó en el suelo del ataúd aéreo. Shigaraki giró lentamente la cabeza. Bakugo Katsuki estaba nuevamente de pie. El aura del rubio había cambiado por completo. Ya no era el joven explosivo y gritón de siempre. Ahora su furia no se desbordaba hacia afuera. La contenía en su interior, comprimiéndola, esperando el instante exacto para detonar. Dynamite. Cuida de los demás. Avanzó con paso firme hacia Shigaraki. La sangre goteaba de su cuerpo, manchando el suelo a cada paso que daba. Shigaraki lo observó con un rencor silencioso. Era persistente. Demasiado. Bakugo. Tenemos que ganar, ¿verdad, Izuku, Tori? Su rostro estaba magullado, cubierto de heridas, pero su mirada ardía con una intensidad absoluta. Sus ojos habían entrado en un estado de flow al que nadie más podía acceder en ese momento. Alrededor de su cuerpo comenzaron a surgir múltiples chispas, como si hubiera alcanzado un nuevo umbral. ¿Ves, Geanist? Espera, no vayas. Intentó sujetarlo para impedir que cometiera una locura, pero fue demasiado tarde. El cuerpo de Bakugo desapareció envuelto en una luz cegadora y reapareció de inmediato frente a Shigaraki. El villano apenas alcanzó a ver la palma izquierda del chico antes de que una explosión brutal detonara directamente en su rostro. Bakugo. Derecha. Shigaraki se recuperó al instante e intentó atacarlo con su brazo derecho, pero antes siquiera de completar el movimiento, Bakugo ya había desaparecido. Reapareció varios metros detrás del villano, esquivando el ataque con una velocidad imposible. La sorpresa se apoderó de todos. El villano lanzó su brazo izquierdo, convertido en una masa de dedos deformes, pero Bakugo volvió a desaparecer. Cuando Shigaraki reaccionó, una luz naranja surgió a su espalda. Shigaraki, AFO. No puedo seguirle el ritmo. El don explosión expulsaba nitro sudor por las glándulas sudoríparas de las manos y lo hacía estallar. La nueva técnica de Bakugo, Cluster, tenía efectos secundarios que ni él mismo conocía. Al acumular sudor para dispararlo como proyectiles, sus glándulas trabajaban al límite. Las balas de sudor buscaban cualquier salida posible por el cuerpo, provocando explosiones constantes en todo su organismo. Eso le otorgaba una velocidad y una aceleración instantáneas, inhumanas. Bakugo. Me duele todo el cuerpo, recordó a Izuku peleando aun cuando su don lo destrozaba, pelear pese al dolor, buscar patrones en combate, tú ya viviste todo eso, ¿verdad, Izuku? Aún estoy a tiempo de alcanzarte. ¿Aún puedo corregir lo que hice? Shigaraki, AFO. Acumulando una masa colosal de dedos en su brazo izquierdo, despedázate. El ataque fue lanzado. Bakugo lo vio venir. De pronto, se encontró en un espacio completamente blanco. Una estela amarilla apareció frente a él. Vestía el uniforme de la Waera All Might en su forma difuminada, la misma que habitaba dentro del One for All de Izuku Midoriya. Pero algo más llamó su atención. A su lado, una pequeña estela de color naranja permanecía inmóvil. Aunque era irreconocible, sabía perfectamente quién era. Katsuki. Ah, es verdad. Sonrió con calma. Rascándose el cuello con algo de vergüenza, bueno, verás, después de cómo nos conocimos, recordó el incidente del villano de lodo, y de portarme como un imbécil, recordó cómo mandó al demonio a All Might tras su primera clase heroica, no encontré la oportunidad de decírtelo. Recordó el abrazo tras su pelea con Izuku, cuando Bakugo sacó algo de su bolsillo.
Una tarjeta de edición limitada del símbolo de la paz, la misma que conservaba desde niño, pero, quería un autógrafo tuyo. Sonrió con sinceridad. Después de todo, Olmig siempre había sido su héroe. El latido de su corazón comenzó a resonar con fuerza. Entonces miró a la estela naranja. Katsuki. Sé que no nos llevamos del todo bien, recordó las incontables peleas y desacuerdos, pero solo quería decirte, gracias por ayudar a mi mejor amigo. Te dedicó una sonrisa. De los ojos mal formados de la estela naranja, lágrimas comenzaron a caer en silencio. Entonces ocurrió. Shigaraki golpeó de lleno a Bakugo. Al mismo tiempo, los demás héroes atacaron con desesperación para evitar la catástrofe, pero no lo lograron. Sus cuerpos salieron despedidos hacia atrás. El que peor cayó fue Bakugo, rodando por el suelo con un sonido seco y profundo. Su tarjeta de Olmig cayó a su lado, manchada de sangre. Las nubes comenzaron a oscurecerse en el cielo. Pronto llovería. Muy lejos de allí, bajo tierra, Mitsuki, Bakugo y Masaru observaban con angustia el informe del noticiero y el clima. Sabían que su hijo odiaba la lluvia. Shigaraki, Afo. Estás imitando el combate de antes. ¿Por qué creíste que ganarías? Estamos preparados. El cuerpo del rey demonio es perfecto. ¿Por fin lo entienden? El golpe había dejado a casi todos los héroes incapacitados. Apenas podían moverse. Geanist aprovechó el monólogo del villano para llegar hasta Bakugo, tendido en el suelo. Shigaraki, Afo. A partir de ahora se narrará nuestra historia. ¿Ves, Geanist? Aguanta, ahora te sano, Dina, pero al examinar la herida, su expresión cambió por completo. ¿Ves, Geanist? Su corazón. A la distancia, Manual, Monomaya y Zawa observaban en estado de shock. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Bakugo Katsuki había sido atravesado en el corazón, muriendo en ese instante. Aquella luz que alguna vez representó esperanza, se convirtió en una lluvia amarga. Lejos de aquella batalla sangrienta, en el espacio aéreo de las ruinas del Hospital Haku, una bicolor observaba con furia contenida a All for One frente a ella. Su postura seguía firme, su energía ardiendo, pero algo cambió de repente. En lo más profundo de su corazón, una punzada de tristeza y melancolía se abrió paso, tan intensa que le robó el aliento por un instante. Sin entender del todo por qué, giró lentamente el rostro hacia el sureste. Hacia ese punto lejano en el horizonte, donde se encontraba el ataúd aéreo, a miles de kilómetros de distancia. Su mirada tembló apenas un segundo. Tori. Izuku, Katsuki, el viento sacudió su cabello mientras su expresión se endurecía otra vez, pero ahora había algo más allí. Una inquietud profunda, una sensación ominosa que no lograba explicar, como si algo irremediable acabara de ocurrir.